Bueno. Vamos a continuar entonces donde nos habíamos quedado. Recuerden entonces que ya habíamos terminado de estudiar potencial de acción del músculo esquelético. Fíjense que el potencial de acción es el mismo que el de nervios, con algunos detalles, como les mostré recién, pero la duración, que es de 3 a 4 milisegundos. Después, el prepotencial, que no se llama así, se llama potencial de placa terminal. Hay que especificar bien que cuando cae el estímulo, que es la acetilcolina, se abren canales de sodio dependientes del ligando, pero al llegar al umbral se abren los dependientes de voltaje. ¿Está? Como todo potencial de acción, yo ya les había dicho que tenemos periodos refractarios también, y también les dije que la buena noticia de eso es que tienen la misma definición, las mismas causas y la misma ubicación. O sea, acá también va a tocar explicar los periodos refractarios. Acuérdense que tenemos el periodo refractario absoluto y el periodo refractario relativo. El periodo refractario absoluto, como les dibujé acá, ocupa la despolarización y la primera mitad de la repolarización, hasta los menos 50 milivoltios. Recuerden que el periodo refractario absoluto era aquel en donde, por más potente que sea el estímulo, no va a poder ocurrir un nuevo potencial de acción. Como les había dibujado el otro día, hace un par de días. Este dibujo, por ejemplo, yo no puedo tener. ¿Ven? Dos potenciales así de juntos. ¿Por qué? Porque eso indicaría que acá cayó el estímulo. Y sabemos que si el estímulo, o sea, la acetilcolina en este caso, cae durante el periodo refractario absoluto, los canales de sodio, recuerden que todos estaban inactivados y no se iban a abrir en ese momento. ¿Ah? Un canal de sodio inactivado, recuerden que no respondía al estímulo, era refractario al estímulo. Ahora, si el estímulo cae acá, por ejemplo, en el periodo refractario relativo, recuerden que el periodo refractario relativo ocupa la segunda mitad de la repolarización. Si el estímulo, o sea, si la acetilcolina estimula al músculo nuevamente en ese punto, este dibujo, por ejemplo, sí podríamos llegar a tener. ¿Ven? Un potencial de acción como un poco pegadito al anterior. Obviamente el estímulo en este caso tendrá que ser lo suficientemente potente, porque esa es la definición de periodo refractario relativo. Es aquel en el cual, si el estímulo es lo suficientemente potente, puede llegar a ocurrir un nuevo potencial de acción. Recuerden que era porque algunos canales de sodio ya entraron en su estado de reposo antes de tiempo. Son esos los que se van a poder abrir. Los canales de sodio que siguen inactivados, obviamente no responden al estímulo. ¿Tá? Y nuevamente les digo, un canal de sodio inactivado era aquel que tenía la compuerta de activación abierta, la compuerta de inactivación cerrada. Fíjense que es lo mismo que ya estudiamos en nervio. Casi siempre, si el profe les pide que expliquen el potencial, les va a pedir los periodos refractarios. Por último, llegamos al final, digamos, de nuestra historia. Acuérdense, les expliqué la estructura del músculo, cómo se inerva. Entonces, en el caso de la inervación, hablamos de la placa neuromuscular, esa inervación me lleva a fenómeno eléctrico, que era el potencial de acción, y nos toca estudiar entonces ahora el acoplamiento éxito-contráctil o electromecánico, es lo mismo. ¿Qué significa esto? Tenemos que relacionar el potencial de acción que vimos recién, ¿cómo vamos a hacer que este potencial de acción produzca la contracción muscular? Tenemos que relacionar esas dos cosas. Y se relacionan acá en la despolarización. Eso es lo que les voy a mostrar enseguida. La estructura donde va a ocurrir donde va a comenzar, digamos, este acoplamiento éxito-contráctil, es en lo que se llama sistema de túbulos T o STT, si lo dicen resumido como sigla, o tríada, porque son 3 las estructuras que van a participar. Entonces, ¿cómo está formado este sistema de túbulo T o tríada? Está formado por un túbulo T, que enseguida les dibujo, es una invaginación profunda, que tiene la membrana plasmática de la fibra muscular. A cada lado del túbulo T va a haber una cisterna. Cuando hablamos de cisterna, hablamos de retículo endoplásmico liso, o también llamado retículo sarcoplásmico. Así que vamos a ver dónde encontramos esto que les estoy diciendo.
Entonces, les voy a dibujar, obviamente les voy a hacer un esquema de cómo sería el interior de la fibra muscular. ¿Está? Entonces, vamos a suponer que acá tenemos al sarcolema, es decir, la membrana plasmática de mi fibra muscular. Supongamos que este es el intracelular, o sea, de acá para acá estamos adentro de la célula. Y este es el extracelular, estamos en fuera de la célula muscular. Cada cierto tramo, la fibra muscular tiene una invaginación bien profunda que casi alcanza el otro lado de la fibra, dicen los libros. Y después sí, continúa la membrana plasmática, después cada cierto tramo, depende de lo largo que sea la fibra, va a haber otro túbulo T, y así sucesivamente. Yo les dibujo uno nomás. Se supone que es porque tiene forma de letra T. Supuestamente los fisiólogos le encuentran la forma de todo. A cada lado del túbulo T vamos a tener un retículo endoplásmico liso, o también llamado retículo sarcoplásmico. Así que túbulo T y una cisterna o retículo sarcoplásmico de cada lado es acá donde va a ocurrir el acoplamiento excitocontráctil. ¿Qué más tenemos que dibujar acá antes de comenzar con la explicación? Vamos a ver por qué nos interesa tanto este túbulo T. Porque en la parte más profunda del túbulo T vamos a tener un receptor llamado receptor de dihidropiridina, o las siglas de HPD, receptor de dihidropiridina o de HPD, que ya les cuento para qué sirve. Enfrente del receptor de dihidropiridina, pero en la membrana del retículo, vamos a tener al receptor de rianodina, que justo hoy, ¿se acuerdan que hoy vimos el dantroleno? Bueno, ya enseguida les muestro qué hace este RIR, o receptor de rianodina. Fíjense que están bien enfrentados, incluso están conectados por una proteína, una proteína alfa 1 se llama. No importa igual, eso si no lo quieren dibujar no hay problema. Perfecto, hasta ahí. ¿Qué más podemos dibujar acá antes de empezar con la explicación? No quiero que confundan esta invaginación, que es el túbulo T, con la hendidura sináptica, que no es tan profunda y es más pequeña. Entonces acá les voy a dibujar la hendidura sináptica. No les voy a dibujar las hendiduras subneurales, pero ustedes saben que ya tienen. Entonces, esta es la hendidura sináptica, o valle o gotilla sináptica, que estudiamos hace un rato, cuando vimos placa neuromuscular. A ver, ¿dónde está? Lo muestro para que no se olvide. Esto. ¿Ven esto que les dibujé acá? Bueno, es lo mismo que les estoy dibujando ahora, más chiquito nomás, para que vean el verdadero tamaño. ¿Está? Recuerden, yo les había dicho, les había aclarado que acá dibujé demasiado grande el terminal, porque habitualmente está metido acá dentro de la hendidura. Así que lo real, digamos, es que el nervio está metido así de esta manera, ¿ven? El terminal o botón sináptico. Así que la realidad es más o menos así. Entonces, recuerden, este terminal o botón sináptico va a liberar acetilcolina, lo cual me va a abrir canales de sodio que están acá, en la hendidura sináptica. Y tenemos que hacer que eso me termine provocando la contracción muscular acá dentro de la célula. Eso es lo que vamos a tener que hacer. ¿Qué otra cosa vamos a dibujar antes de seguir? En este momento, recuerden que la célula muscular está en reposo. Nosotros habíamos dicho que si la célula muscular está en reposo, el filamento de actina, que tiene sus puntos activos, esos puntos activos de la actina no se van a ver. ¿Por qué? Porque van a estar tapados por la tropomiosina. Así que en este momento vamos a tener algo así. ¿Está? Tenemos la actina acá, les recuerdo. Tenemos la tropomiosina tapando los puntos activos de la actina, por eso los puntitos no se ven. Y cada cierto tramo, recuerden que vamos a tener la troponina, C, T e I, como ya les dije. C,
arriba, T e I abajo. ¿Ah? C arriba, T e I abajo, por si no se vio bien. Así que fíjense, mi filamento de actina del sarcómero está en reposo. Obvio que acá es todo un esquema. Imagínense que acá dibujé gigante el filamento de actina. Y la miosina, recuerden que también está ahí cerca del filamento de actina, como para producir la contracción. Bueno, esta es la estructura que ustedes podrían utilizar para explicarle al profe el mecanismo. Entonces, empecemos por el principio. ¿Qué es lo que estuvimos explicando en la clase anterior? Hablamos de placa neuromuscular. Dijimos que este terminal sináptico liberaba acetilcolina y que esa acetilcolina me iba a abrir canales de sodio dependientes de acetilcolina. ¿Está? Dicho de otra manera, receptores nicotínicos de acetilcolina. Acuérdense, esa entrada de sodio a la célula, dijimos que me iba a provocar una despolarización localizada de la membrana de la placa motora, digamos, de esta hendidura sináptica. O sea, se va a despolarizar, se va a adquirir carga positiva el interior de la membrana de la placa y va a adquirir carga negativa el exterior. ¿Está? ¿Cómo se le llamaba a esto? Potencial de placa terminal. Lo habíamos visto hace un ratito en un gráfico, ¿no es cierto? ¿Qué les había dicho yo? Que si el potencial de placa terminal alcanza el umbral, se desencadena el potencial de acción. En este dibujo, ¿qué sería alcanzar el umbral? Sería abrir canales que están ubicados fuera de la hendidura, que son canales de sodio dependientes de voltaje. Entonces, el potencial de placa terminal, cuando alcanza el umbral, me abre canales de sodio dependientes de voltaje, que son estos que tenemos acá. Lo pongo acá para que no se olvide. Canal de sodio dependiente de voltaje. Así que, a partir del momento en donde se abren estos canales de sodio dependientes de voltaje, comienza el potencial de acción. Entonces, esto es lo que estudiamos acá. Obviamente lo dibujé re más fácil. Esto es lo que ahora resumido estoy dibujando acá. Acá ven, fíjense el potencial de placa terminal que vimos en potencial de acción, que me despolariza la membrana plasmática solo de manera localizada, solo en la hendidura. Una vez que alcanzamos el umbral, fíjense cómo se activan estos canales de sodio dependientes de voltaje. Y como si fuera un feedback positivo, este canal de sodio abre a este, al que está al lado, y al que está al lado, y así se empieza a propagar todo este potencial de acción en el músculo. ¿Está? Necesito saber si me entendieron hasta acá. No son muchos pasitos, pero bueno. Eso es la manera de relacionar placa neuromuscular con potencial de acción y con contracción, que lo vamos a ver enseguida. ¿Está? Esperen que guardo esto acá. Buenísimo. Perfecto, entonces. Una vez que alcanzamos el umbral, es decir, que se inicia el potencial de acción del músculo, recuerden, el potencial de acción se va a propagar, o sea, la membrana plasmática se va a empezar a despolarizar. Imagínense, para ambos lados, para este lado también, ¿no es cierto? En ambos sentidos, pero bueno, porque acá si seguimos el dibujo va a haber otro túbulo T y así. Imagínense que las fibras musculares son re largas, ¿está? Esperen que se me vuela esto y me pone nervioso. Entonces, fíjense que la despolarización del potencial de acción se propaga por toda la membrana, incluido el túbulo T. Fíjense que la despolarización llega a lo más profundo del túbulo T. Despolarización, entonces, recuerden que es cuando el interior de la membrana se vuelve positivo, el exterior se vuelve negativo. ¿Ven? Exterior negativo, interior positivo. Entonces, llegamos al punto en donde se despolariza también el túbulo T. Al despolarizarse el túbulo T, me activa este receptor llamado receptor de dihidropiridina. Les muestro que tienen ahí en el pizarrón escrito para que
Obviamente, todo lo que les digo está escrito ahí para que lo puedan repasar, así que ahora me pueden escuchar tranquilamente y después se ponen a leer tranquilo. Entonces, fíjense qué es lo que dije hasta ahora. Les dije, fíjense, se abrieron los canales dependientes de ligando en la placa neuromuscular y esto me produce el potencial de placa terminal. El potencial de placa terminal alcanza el umbral y ahí se abren los canales de sodio dependientes de voltaje. Y ahí comienza realmente el potencial de acción. Esa despolarización del potencial de acción se propaga por toda la célula hasta los túbulos T. Y acá está el nombre que les quería mostrar. La despolarización del túbulo T activa al receptor de dihidropiridina, así se llama. O la sigla también la pueden escribir DHPR o DHPD, como ustedes quieran. ¿Está? Receptor de dihidropiridina, acá en el dibujo, lo puse como DHPD, lo mismo. El receptor de dihidropiridina el receptor de dihidropiridina es un receptor dependiente de voltaje. ¿Qué significa esto? Que todo el voltaje que me active a este receptor, luego se va a transmitir por medio de esta proteína al receptor que está enfrente. Entonces, al activarse el receptor de dihidropiridina, este receptor de dihidropiridina activa al receptor de rianodina, o también llamado RIR. El receptor de rianodina resulta que es un canal de calcio dependiente de voltaje. ¿Cómo hicimos para activar acá este receptor? Y bueno, el voltaje que me activó al receptor de dihidropiridina se transmite por esta proteína al receptor de rianodina. Es como que están acoplados, digamos. ¿Está? El receptor de rianodina, como les dije, es un canal de calcio dependiente de voltaje. Entonces, fíjense, al abrirse el receptor de rianodina, sale calcio del retículo hacia el citoplasma de esta célula. A ver. ¿Cómo se llama la proteína que comunica los dos receptores? Alfa 1. Pero la verdad que el profe nunca pregunta cómo se llama, ni siquiera aparece en sus apuntes. Yo la estuve buscando, ¿no? Por ahí. ¿Ah? Alfa 1. Es como un filamento muy finito, digamos. ¿Ah? Entonces, el receptor de dihidropiridina activa al de rianodina. De última lo podrían decir así. ¿Está? Es por esta proteína llamada alfa 1. Como el receptor de rianodina es un canal de calcio dependiente de voltaje, fíjense cómo se abre la compuerta de este canal y sale el calcio que estaba almacenado en el retículo. Y acá es donde justamente sabemos que necesitamos calcio para la contracción. Pregunta de examen. ¿De dónde viene el calcio para la contracción del músculo estriado esquelético? ¿Del intracelular o del extracelular? Sabemos que del intra, porque como pueden ver, del extracelular el calcio no vino, vino sodio. Así que el calcio para la contracción viene del intracelular, del retículo sarcoplásmico. Les digo esto porque cuando estudiamos músculo liso, vamos a ver que el calcio viene del extra. Cuando estudiemos cardio, vamos a ver también de dónde viene, un poquito más del intra que del extra. Y así, cada músculo tiene sus diferencias, que ya lo vamos a ir recordando cada vez que agreguemos un nuevo tipo de músculo. Así que este calcio es el que me va a terminar desencadenando el acoplamiento éxito-contráctil. Una cuestión más. El calcio, cuando está almacenado dentro del retículo, suele estar unido a una proteína llamada calsecuestrina. Calsecuestrina. No se confundan con calmodulina, que lo hemos visto acá en el terminal sináptico. Calsecuestrina es la proteína que almacena calcio dentro del retículo. Ahora, cuando el calcio sale hacia el citoplasma, sale solito, sin la calsecuestrina. Así que vamos a repasemos entonces lo que dijimos hasta ahí.
Entonces, fíjense, dijimos que se despolarizó la membrana acá en el punto 4 y que me activa el receptor de dihidropiridina. El receptor de dihidropiridina, recuerden que luego activa al de rianodina, que ven acá, el R y R, el cual dijimos que era un canal de calcio dependiente de voltaje. ¿Ah? Y ahí sale calcio desde el retículo sarcoplásmico hacia el citoplasma. Ese calcio, entonces, es el que me va a producir la contracción muscular. Y acá estaba lo que yo les había dicho hace un rato. Repasemos entonces de vuelta. Repasemos lo que hemos dicho del dantroleno. Hace un rato, cuando hablamos de placa neuromuscular, yo les hablé del dantroleno. El dantroleno me inhibe a este canal de calcio. Si se inhibe este canal de calcio, que es el receptor de rianodina, no puede salir calcio hacia el citoplasma. Y si no hay calcio en el citoplasma, no hay contracción muscular. Por eso la debilidad. ¿Ah? Así que, ahora que ya conocen la estructura, entienden mejor el por qué el dantroleno producía eso. A ver, les muestro 2 segunditos. Acá está, ¿ven? Inhibe el receptor de rianodina. Ahora ya saben que es un canal de calcio dependiente de voltaje. El dantroleno se une al canal y no le deja abrirse, por lo tanto, no sale calcio hacia el citoplasma y no, el calcio es re fundamental para que la actina como que se active y pueda haber contracción. Así que bueno, ahí está el tema. ¿Ah? Así que ahora ya saben específicamente dónde actúa el dantroleno. Perfecto, entonces, sigamos. Este dibujito que le estoy haciendo ahora lo voy a guardar para cuando el lunes demos músculo liso, ustedes puedan comparar los diferentes tipos de músculo, porque creo que ese es el secreto para aprender músculo. Porque van a estar hablando de esto, ya pasó en los orales, van a estar hablando de esto y el profe le dice, ¿y el músculo liso? ¿Qué diferencia hay con esquelético? O van a estar en cardio hablando de cardíaco, ¿y el músculo esquelético y el cardíaco? ¿Qué diferencia habría? Y el calcio, en los diferentes tipos de músculo, ¿de dónde viene? ¿Y cómo es el acoplamiento en cada tipo de músculo? Así que cada vez que vemos un tipo de músculo, repasamos los otros, porque creo que ahí es donde uno se acuerda las diferencias, que es lo principal. Entonces, ahora sí seguimos. Entonces, ya tenemos calcio acá, en el citoplasma o sarcoplasma, como ustedes le quieran llamar. ¿Ah? Acuérdense, sarcolema es membrana plasmática, el retículo endoplásmico liso es retículo sarcoplásmico, el citoplasma es el sarcoplasma. ¿Ah? Entonces, ya tenemos calcio en el citoplasma. ¿Qué hace el calcio acá? El calcio se va a unir a la troponina C, que justamente se llamaba así porque tenía afinidad por el calcio. ¿Qué es lo que van a leer entonces en los libros? En los libros entonces van a leer que cuando el calcio se une a la troponina C sufre un cambio conformacional. ¿Qué significa esto? Se mueve un poquito. ¿Ah? La troponina C se desplaza un poquito hacia un lado. Al desplazarse hacia un lado, arrastra con ella a la troponina T y a la troponina I. Y la troponina T, recuerden que estaba unida a la tropomiosina. Así que la tropomiosina también es arrastrada hacia un costadito. ¿Ah? El profe les dice en clase que, ¿se acuerdan esto que yo les mostré así? ¿Ah? ¿Se acuerdan del filamento de actina? Así, y después teníamos la tropomiosina rodeando a la actina. Bueno, hay algunos surcos acá en el filamento de actina. Entonces, el profe les cuenta en clase que ese complejo troponina-tropomiosina se desplaza hacia un costado, hacia esos surcos que hay ahí. No importa, acuérdense de decirles que se desplaza. ¿Se acuerdan que había abajo de la tropomiosina? Dijimos que estaban los puntos activos de la actina. Entonces, si todo el complejo troponina, tropomiosina se desplaza hacia un costadito, quedan expuestos los puntos activos de la actina, que eran moléculas de ADP. ¿Quién está esperando que esos puntos activos aparezcan? La miosina.
la miosina está como preparada, esperando que ocurra eso, para unirse a la actina y así producir la contracción. Entonces, vuelvo a repetir. La troponina C, el calcio se une a la troponina C, la troponina C se mueve un poquito. Desplaza a la troponina T y a la I. La troponina T, al desplazarse, tira de la tropomiosina, la cual también se desplaza. Voy a dibujar de vuelta el filamento. Al desplazarse, la tropomiosina, quedan expuestos, quedan visibles los puntos activos de la actina. Fíjense los que estaban acá abajo, ¿no es cierto? ¿Quién estaba esperando que esto ocurra? El filamento de miosina, para poder unirse a estos puntos activos de la actina. ¿Ya? Así que es el mismo filamento, pero al desplazarse el complejo troponina-tropomiosina, fíjense que se ven los puntos activos que están abajo, que justamente estaban cubiertos por la tropomiosina. ¿Está? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Algo que no me estén entendiendo? Perfecto, entonces. Entonces, como les dije, como si fuera una leona esperando a su presa, la miosina estaba esperando que esto ocurra. ¿Por qué? Porque mientras yo les estaba explicando todo esto, la miosina se preparó también. ¿Tá? ¿Qué significa que la miosina se prepara? Lo voy a dibujar acá, pero recuerden que esto está ocurriendo en el sarcómero, ahí me salía. Estaba ocurriendo en el sarcómero, los filamentos estaban cerquita, pero lo voy a dibujar acá. Entonces, ni bien se liberan los puntos activos de la actina, la miosina se une acá. La miosina se une, ¿tá? Pero, les pongo acá, para que lo entiendan. Previamente la miosina se preparó, o se activó, o se energizó, como ustedes le quieran llamar, está bien. ¿Qué es lo que hizo la miosina? Incorporó un ATP en su cabeza. Acuérdense que las cadenas livianas de la miosina tienen actividad ATPasa. Entonces, ese ATP que se une a la cabeza de la miosina se hidroliza a ADP más fosfato. Así que el ADP y el fosfato quedan unidos a la cabeza, no se sueltan. Y después, la energía que se liberó por la ruptura del ATP, recuerden que el ATP tiene un enlace de alta energía. Entonces, cuando el ATP se rompe en ADP y fosfato, el ADP y el fosfato quedan unidos a la cabeza y la energía que se obtiene por la ruptura se almacena en la bisagra. ¿Se acuerdan? Esta bisagra que está acá, uniendo la cabeza con el brazo, la que en un ratito me va a permitir hacer esto, este movimiento. ¿Está? La energía que se liberó recién se almacena acá. ¿Está? Por eso decimos que la miosina ya se prepara, o ya se energiza, o se activa, como ustedes le quieran llamar. Entonces, la miosina activada o energizada, como ustedes le quieran decir, espera. Ni bien llega calcio acá al citoplasma y me desplaza al complejo troponina-tropomiosina, fíjense cómo ya quedan visibles los puntos activos de la actina. Entonces ahí la miosina inmediatamente, fíjense cómo se une a la actina. ¿Ah? Recuerden que la miosina tiene ADP más fosfato unido a su molécula. No se olviden de eso, ¿tá? Porque ya vamos a ver que eso va a ir cambiando. Hasta ahí se produjo la unión de actina y miosina, pero todavía no se gastó la energía que yo les dije que se almacena acá en la bisagra. Entonces la pregunta es, si no se gastó energía, ¿cómo hacen para unirse la miosina con la actina? La miosina se une a la actina solo por afinidad ADP con ADP. ¿Qué significa eso? Fíjense que la miosina tiene acá ADP en su cabeza. ¿Y los puntos activos qué eran?
ADP. Afinidad ADP con ADP. No necesito gastar energía para la unión, solo por afinidad. Ahora recién se va a producir la contracción propiamente dicha, digamos, que se va a cortar el sarcómero. Ahora recién, llevamos un montón de pasos, pero recién ahora. Entonces, fíjense que acá en el paso 6, la troponina C se había unido al calcio y ahí se desplazó todo el complejo troponina-tropomiosina y se ven los puntos activos de la actina que son ADP. La cabeza de la miosina ahí entonces se une a la actina y ahí se forman los puentes cruzados. Entonces, puente cruzado se llama cuando la miosina se une a la actina. Pero acuérdense que previamente la miosina se prepara, o sea, rompe ATP, ADP y fosfato. El ADP y fosfato queda en la cabeza, la energía se guarda. Y fíjense que la unión se produce por afinidad ADP con ADP. Ahora viene lo más fácil, que es el golpe activo. Para decirlo en simples palabras, ni siquiera para decirlo, el golpe activo es este. Obviamente no le pueden decir al profe, ¿qué es golpe activo? ¿Está? Pero para que lo vean más fácil. Entonces, ¿qué hace la cabeza de la miosina? Imagínense que esta es la actina y esta es la miosina. La miosina se unió, ¿no es cierto? Ahora la miosina hace esto. Este movimiento. Eso se llama golpe activo. Piensan que la miosina está unida a la actina. Entonces, si la miosina hace este movimiento, al estar unido a la actina, fíjense, si yo muevo este brazo, se mueve este. Si yo hago este movimiento, es decir, si la miosina hace el golpe activo, los filamentos de actina se van a desplazar. ¿Está? A ver si tengo por acá. Acá. Para que entiendan lo que estoy diciendo. ¿Se acuerdan que los filamentos de miosina, vieron que las cabecitas están mirando hacia adelante? Bueno, piensen que acá está el filamento de actina y acá también filamento de actina. Entonces, si el golpe activo es esto, ven así, este movimiento, o sea, así, el filamento de actina se va a desplazar hacia el centro. De este lado, el golpe activo sería así, en el sentido opuesto, o sea, así. Por lo cual, el filamento de actina se desplaza hacia este lado. Hacia el centro del filamento de miosina se desplazan los filamentos de actina. ¿De qué manera? Los filamentos de actina en ningún momento se van a chocar, sino que se van a superponer como si fueran los dientes de una cremallera. Nunca van a hacer esto. Hacen esto. Se superponen como si fueran los dientes de una cremallera. ¿Cuál es el problema? En Argentina no usamos esa palabra. En Argentina le decimos cierre. ¿Vieron el cierre de los pantalones? Eso es una cremallera en España. Creo que en Brasil le dicen zipper, si mal no recuerdo, no sé si tiene otro nombre. ¿Me han dicho zipper la otra vez? Bueno, díganle cremallera igual, aunque no le llamemos así. ¿Por qué? Porque en un músculo liso tenemos un mecanismo que se llama fenómeno de cierre, que no tiene nada que ver con esto que estamos estudiando. El fenómeno de cierre es otra cosa, porque en España cierre es otra cosa diferente a que me llegan un quilombo. Eso le digo. Díganle cremallera nada más que está. Sí, pero en Brasil, exactamente, si me han dicho que sí. Así que, cuando se produce el golpe activo producido por la miosina tracciona, desplaza los filamentos de actina, los cuales no se chocan, sino que en el sarcómero se superponen como si fueran los dientes de una cremallera. En Argentina, como si fueran los dientes del cierre de un pantalón. En Brasil, como si fueran un zipper. En ningún momento se chocan, es como que queda todo bien engastrado, así bien ensamblado. ¿Está? Pero bueno, ahora, para realizar este movimiento pasan algunas cositas antes. Así que, ¿cuáles serían esos pasitos que hay que realizar antes de hacer este golpe activo? Fíjense, el golpe activo, que es la contracción propiamente dicha, lo primero que hay que hacer es que la miosina debe liberar el fosfato que tenía unido. Una vez que libera el fosfato que ya tenía unido, ahí recién utiliza la energía que estaba almacenada en la bisagra. Y ahí realiza el movimiento que yo les conté, ¿ven? Este movimiento.
¿Qué es lo que el profe quiere que digan? Que, fíjense que en este movimiento, ¿qué es lo que hice? La cabeza se acercó a el brazo de la molécula de miosina, ¿ven? Se acercó. Al acercarse, es muy fino lo que les voy a contar, pero bueno, no importa. ¿Está? ¿Vieron que entre la cabeza y el brazo había un ángulo de... Ay, qué mal que dibujé. Había un ángulo de 90 grados, ¿ven? 90 grados. Al producirse la contracción, la miosina, la cabeza de la miosina con respecto al brazo, queda en un ángulo de 45 grados. Y bueno, es muy fino, pero bueno, está bien. Si le dicen eso al profe, le va a gustar. ¿Está? Entonces, desde un ángulo de 90, al acercarse la cabecita al bracito, quedó en un ángulo de 45. Y fíjense que ya no tiene el fosfato, porque como les dije recién, ya lo liberó. Algunos, y eso es lo que el profe les dijo en clase, hay una discusión de los fisiólogos. Algunos fisiólogos dicen que primero se libera el fosfato y luego se realiza el golpe activo. Otros fisiólogos dicen que al realizarse el golpe activo se suelta el fosfato. Es lo que todavía no está bien claro. Pero el tema es que se produjo el golpe activo, así que no hay drama. ¿Ah? Entonces, al producirse el golpe activo, acá está, bueno, acá les hice el dibujito de lo que les mostré recién en la camarita. Fíjense que al producirse el movimiento el golpe activo, propiamente dicho, que hace la miosina, se desplazan, se traccionan los filamentos de actina que se superponen como si fueran los dientes de una cremallera. Recuerden que a esto se le denomina teoría de la cremallera. ¿Está? Así que está la ley del todo nada, la teoría de la cremallera, que como pueden ver no es tan difícil. ¿Tá? Y recuerden que ahí entonces donde el sarcómero que tenía 2 micras se acorta un poquito. ¿Tá? ¿Cuáles son las bandas que se acortaban durante este acoplamiento éxito-contráctil, durante el golpe activo? Solamente las bandas I, son las que disminuyen su longitud. ¿Tá? Las bandas A o oscuras siempre mantienen la misma longitud durante el acoplamiento éxito-contráctil. Y acá fíjense, los filamentos de actina se acercan. ¿Por qué? Y los golpes activos de la miosina son siempre hacia el centro del filamento. ¿Ah? Para terminar el proceso, la miosina libera el ADP. ¿Ah? Primero liberó el fosfato para comenzar el proceso, libera el ADP para finalizar el proceso. Entonces, ya casi estamos terminando la explicación. A ver, acá. Entonces, fíjense cómo estaba la miosina cuando se unía a la actina, ¿ven? Tenía ADP y fosfato unidos, que es lo mismo que puse acá. ¿Está? Ahora, la miosina primero liberó el fosfato, y luego hizo el golpe activo, lo cual hizo que se acorten los filamentos de actina, y libera el ADP. Por lo tanto, fíjense que el filamento de miosina queda de manera diferente a como estaba antes. Está en un ángulo de 45 grados y no tiene ningún nucleótido unido. Ya no tiene ADP ni tiene fosfato. ¿Saben cómo se llama este momento en donde el filamento de miosina no tiene nada unido? Esto se llama rigor o rigidez o complejo rigor. Por favor, no digan rigor mortis. El paciente está vivo, no está muerto. Rigor mortis es otra cosa. A esto le van a llamar rigor o rigidez o complejo rigor, que es cuando la miosina terminó de hacer el golpe activo, pero todavía no hay relajación. Es como que estamos en el medio. Ya se acortó el sarcómero, pero todavía no se relaja. Así que estamos en el punto medio. Rigor o rigidez. ¿Por qué? Porque para que pueda haber relajación, la miosina debe incorporar una nueva sustancia. Hasta que no incorpore esa sustancia, no vamos a poder realizar la relajación. ¿Ah? Entonces, ¿a qué se le llama rigor o rigidez o complejo rigor? Es cuando la miosina, como pueden ver, no tiene ningún nucleótido unido. Ya perdió el fosfato y el ADP, y encima, fíjense que está en un ángulo de 45 grados la cabeza con respecto al brazo. Por último, para que se pueda relajar este sarcómero, necesitamos
que la miosina incorpore un ATP. Necesitamos que la miosina incorpore un ATP. ¿Por qué? Cuando la miosina incorpora un nuevo ATP, el ATP pierde afinidad con el ADP, que son los puntos activos, y la miosina y la actina se sueltan. Y se recupera entonces el diámetro inicial del sarcómero. No necesito romperlo al ATP, simplemente con que se una a la miosina, listo, ya es suficiente. Y ahí entonces se relaja el músculo. Ahora, si quiero terminar de finalizar el proceso, todo este calcio que entró lo tengo que sacar del citoplasma, lo tengo que devolver a donde estaba. Así que, por lo tanto, el calcio va a ser devuelto al retículo sarcoplásmico por una bomba de calcio ATPasa. Estoy hablando de transporte activo primario. Esta bomba se llama cerca 1. ¿Qué significa cerca 1? Bomba de calcio del retículo sarcoplásmico, tipo 1, porque la tipo 2 está en el músculo cardíaco. ¿Ah? Bomba de calcio del retículo sarcoplásmico. Nada más, no es nada raro, digamos. Esto significa la sigla. Y ahí sí, si yo saco el calcio de acá del citoplasma, fíjense que la tropomiosina va a volver a tapar a los puntos activos de la actina y la miosina ya no se va a poder volver a unir. Y ahí sí, finalmente se relaja, digamos, este músculo completamente. Finaliza el acoplamiento excitocontráctil. Van a ver, esa es la buena noticia. En cardio, músculo cardíaco es casi lo mismo, salvo por dos cositas. El que es muy diferente es el músculo liso. El lunes ya lo vamos a ver, es bastante diferente. Pero el cardíaco es esto, con algunos detalles nada más. Por eso, estos dibujitos yo los voy a guardar, cosa que cada vez que vemos un músculo yo les muestro. ¿Se acuerdan del músculo esquelético? Les muestro esto y repasamos las diferencias. Porque eso es lo que más le gusta al profe, preguntar las diferencias. A ver. El cacao de luz. Espérenme que mi celular me está queriendo cargar de batería y es mi micrófono. Ahí está. Bueno. A ver si carga ahora. Entonces, ¿dónde nos hemos quedado? Pensando en lo que dije hace un ratito, recuerden que lo último que les había mostrado en el pizarrón es que con el golpe activo, las barras del sarcómero se habían cortado, los filamentos de actina se superpusieron como si fueran dientes de una cremallera, y finalmente la miosina liberó ADP y quedó sin ADP y sin fosfato, y en un ángulo de 45 grados. Para que se produzca la relajación, entonces, la miosina debe incorporar una ATP. Al incorporar un ATP, la cabeza de la miosina pierde afinidad con los puntos activos de la actina, que era ADP. O sea, ADP con ATP no van. Así que la actina y la miosina pierden afinidad y se sueltan. Así el sarcómero vuelve a recuperar su longitud inicial. Por último, se produce el bombeo de calcio fuera del citoplasma. O sea, volvemos a meter calcio al interior del retículo sarcoplásmico. Esto por medio de la bomba de calcio ATPasa o CK1, es decir, bomba de calcio del retículo sarcoplásmico. Eso significa que vuelve, envía calcio al interior del retículo y ahí finaliza el proceso. Con esto, entonces, terminamos de estudiar acoplamiento excitocontráctil. No está complicado. Lo que sí, tengamos en cuenta algunos tips que al profe le gusta preguntar. Primero, ustedes habrán visto que la miosina estuvo en diferentes posiciones y con diferentes sustancias unidas a la cabeza. ¿Se acuerdan? Cuando tenían el ADP y el fosfato unido y estaba en un ángulo de 90 grados, era cuando recién se unía a la actina, antes del golpe activo. Después de eso, liberó el fosfato, hizo el golpe activo y liberó el ADP. Y quedó así. Quedó sin ningún nucleótido unido y a 45 grados.
la cabeza con respecto al bracito. A esto se le llama rigor, rigidez o complejo rigor, como ustedes quieran. No se le llama rigor mortis, no se llama rigidez cadavérica. Eso es otra cosa que ya les voy a contar. Si la miosina está en este punto, significa que estamos al final del golpe activo, pero todavía no comenzó la relajación. Y por último, si la miosina tiene un ATP unido en su cabeza, significa que se va a soltar de la actividad, o sea, estamos en el punto de relajación, fíjense que vuelve a tener su ángulo de 90 grados. Son las diferentes posiciones que habíamos visto de la miosina y en el dibujo. Otra cosa que ya les dije, pero se los escribí ya, el calcio para la contracción, ¿de dónde vino? Del LIC, o sea, el retículo sarcoplasmático. No vino del LEC. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando veamos los otros tipos de músculo, en el músculo liso, el calcio viene del LEC. Y del LIC, pero más del LEC. En el músculo estriado cardíaco, el calcio viene del LIC y del LEC, pero más del LIC. Los tres tipos de músculos son diferentes. Ya los vamos a ir nombrando en los diferentes temas. ¿Cuántos ATP yo gasté para realizar este proceso? Globalmente, porque siempre que explico esto me dicen, pero no puede ser que solo 3 ATP hayan gastado. No. Si considero a cada proceso como un ATP, globalmente se gastaron 3. Obvio que se gasta mucho más, ¿tá? Pero globalmente, como si hiciéramos un recuento, de cada ATP representa un proceso. Porque siempre me dicen, pero ¿cómo 3 ATP? Muy poquito. Entonces, 3 ATP ya están, fíjense. Gasté este ATP, que es de donde se sacó energía, ver acá. Este ATP, que es donde se sacó energía. Aquí vamos a mirar el pizarrón, porque no parece. ¿Cuántos ATP entonces se gastaron? Fíjense, acá está el primer ATP. Este es el que se gastó, se rompió el ATP y fosfato para obtener energía. Acá está el segundo ATP para que la miosina se suelte de la actina. Acá está el tercer ATP para el bombeo de calcio. Entonces, por eso se dice que un ATP se usa para la contracción, el otro para la relajación y el otro para el bombeo de calcio. ¿Tá? El músculo estriado cardíaco gasta la misma cantidad, porque es casi igual que este. El músculo liso es el que solo gasta 2 ATP. El músculo liso, este es el ATP que no gasta. Ya les voy a mostrar por qué. Porque en vez de ATP utiliza una enzima que es una fosfatasa. Así que el músculo liso utiliza solo 2 ATP, que es para contracción y para bombeo de calcio. Para relajación utiliza una enzima, pero eso ya lo vamos a discutir después. Así que fíjense que ya vamos notando diferencias entre ambos, entre los 3 tipos de músculos. Entonces está, primer ATP para la contracción, segundo para la relajación y tercero para el bombeo de calcio. ¿Ah? Como cositas a repasar de lo que les conté, acá está todo el dibujito que estuvimos charlando. Fíjense que yo le puse numeritos acá al dibujo. ¿Para qué? Para que cuando ustedes repasen lo que les enseñé hoy, tengan el numerito acá con la explicación y miran el dibujo, para que se les vaya haciendo más fácil. ¿Tá? Así que todo lo que charlamos, recuerden que está ahí y está acá. ¿No? Y me voy a guardar el dibujo, le voy a poner músculo esquelético, así cuando el lunes veamos músculo liso, repasamos este dibujo de vuelta. Perfecto, entonces. Otra cosita, a ver, acá terminé la clase de hoy. El que busco la que sigue. Entonces, este esquema que ustedes están viendo acá en el pizarrón es un resumen de todo lo que les dije, pero en forma de ciclo. ¿Ya? Vamos a traducir lo que dice ahí, entonces ustedes pueden entender mejor. Creo que en el práctico de fisio, si mal no recuerdo,
es donde figura como ciclo de puentes cruzados o de actomiosina, que a veces el profe lo suele preguntar así, o él una vez lo supo llamar ciclo de Huxley. Realmente no se llama así, no se llama ciclo de Huxley, pero él le llamó así porque la persona que hizo este esquema era de apellido Huxley. Pero les digo por las dudas, por si les llega a pedir de esa manera, digamos. Entonces, no se preocupen, todo lo que dijimos recién es este gráfico, pero resumido, digamos. O sea, solo vamos a ver la parte de nucleótidos, ADP, ATP y fosfato, y actina, miosina y calcio, nada más. El resto de la explicación no está acá, pero es para repasar. Así que, esperen que prendo mi luz. Así que ese gráfico, utilízalo para repasar, no para estudiar, porque digamos que está incompleto. La verdad es que está medio incompleto. ¿Ah? Así que el tema es el siguiente. Vamos a suponer que la A representa la actina, la M representa la miosina. El signo más que tienen acá significa que están separadas todavía. Actina por un lado y miosina por otro lado. Así lo dibujó el profe una vez cuando había clases presenciales, así que ya quedó. En algunos libros van a ver con los dibujitos de la actina y la miosina. Bueno, este está mejor, pero bueno, no importa. Entonces, tengo actina y miosina por separado. Para que se puedan unir, ¿qué tendríamos que agregar a la ecuación? Obviamente calcio, porque el calcio era lo que hacía visibles los puntos activos de la actina y ahí la miosina se podía unir. Así que, para que la actina y la miosina se puedan unir, necesito incorporar calcio en la ecuación. Dicho de otra manera, el calcio sale al citoplasma. Y esto no es un signo menos, es una rayita de unión. ¿Está? La actina y la miosina están unidos. Esperen que acá me faltó algo. Para que la miosina se una a la actina, recuerden que la miosina se tiene que preparar, así que tiene ADP y fosfato unido a su molécula. Así que es lo que se dice esto. La actina y la miosina están unidos. A su vez, la miosina está unida a ADP y fosfato. ¿Ah? Así que el punto 1, empezamos con reposo. Acá la actina y la miosina se unieron. ¿Qué va a pasar a continuación? Se va a producir el golpe activo, ¿no es cierto? Para que se produzca el golpe activo, recuerden que la miosina primero libera un fosfato, luego hace, ¿se acuerdan del movimiento? El golpe activo, luego libera un ADP. Pero recuerden que sigue unida a la actina, así que la actina y la miosina siguen unidas, la rayita no es menos, es unión, ¿está? Pero fíjense que la miosina ya no tiene ningún nucleótido unido. ¿Cómo se llamaba este punto? Recuerden que este punto es el final del golpe activo, o también llamado rigor, o rigidez, o complejo rigor. ¿Está? Para que la miosina se suelte de la actina y vuelvan a estar como al principio, necesitamos incorporar ATP a esta ecuación. ¿Qué significa esto? Que la miosina tiene que incorporar un ATP y de esa manera pierde afinidad con la actina y se suelta. Es decir, la actina vuelve a estar separada de la miosina porque la miosina tiene un ATP unido. ¿Ah? Y por último, ¿cómo hacemos para volver al estado inicial, al de reposo? Necesitamos sacar calcio del citoplasma, volverlo a almacenar en el retículo. ¿Ah? Así que una vez que entienden estos símbolos, no es muy difícil de ver lo que está pasando. Esto es una forma en la que el profe explicó una vez en el pizarrón, me acuerdo, el ciclo de actomiosina, con letras. Si miran el práctico de fisio, está lo mismo, pero con los dibujitos. El de golpe activo, está unido, están separados, pero es lo mismo. ¿Se entendió entonces? Usen esto de repaso nomás, porque no sirve para nada más, digamos. A ver, aquí. Ajá, decime, Prisi, en el paso 2.
En el paso 2, pierde primero fosfato y después ADP. Exactamente. No, primero fosfato. Pregunta Priscila, leo, después se me olvidó. Dice, en el paso 2, ¿pierde primero fosfato y después ADP o pierde los dos al mismo momento? No, recuerden que pierde fosfato, ahí utiliza la energía almacenada en la bisagra, hace el golpe activo y luego pierde ADP. Y ahí pasa a su estado de rigor, digamos. ¿Está? Perfecto. Incluso acá lo que les dije está escrito por las dudas, ¿está? Actina y miocina separados, ingresa calcio, la actina se une a la miocina. En algunos libros, cuando la actina se une a la miocina, a esto le llaman complejo activo, les digo por las dudas, ocurre el golpe activo, que es la contracción muscular. Llegamos al final del golpe activo, que es el estado de rigidez. Luego, cuando la miocina incorpora un ATP, se separa de la actina, y luego volvemos a almacenar calcio en el retículo. Sí, la verdad que está resumidísimo con este gráfico. Perfecto. Con esto terminamos de estudiar todo lo que tenían que saber acerca de acoplamiento éxito-contráctil. Así que les conté un cuentito. Les expliqué la estructura del músculo, cómo se estimulaba, eso es la inervación. Al estimularse el músculo, produce un fenómeno eléctrico, que es el acoplamiento, el potencial de acción. El potencial de acción me lleva a la contracción muscular, que es un fenómeno mecánico. Perfecto, entonces. ¿Qué es lo que nos falta estudiar para terminar músculo estriado esquelético? Nos falta estudiar algunos términos que el profe pide en los orales, por ejemplo, que están relacionados con todo lo que estuvimos estudiando. Uno de los términos que vamos a tener que estudiar es el tipo de fibras musculares. Entonces vamos a empezar por ahí. Algunos términos, algunos gráficos que el profe le gusta pedir, así que eso es lo que vamos a hacer ahora, para terminar músculo. Entonces, empecemos por los tipos de fibras musculares. Yo les dije que todas las fibras musculares tienen forma cilíndrica, multinucleada. Ahora, la diferencia en el tipo de fibra va a estar en el tipo de metabolismo que tiene. Eso como que sería lo más importante. Entonces, vamos a tener dos tipos de fibras musculares, que son las fibras blancas y las fibras rojas. A las fibras blancas también le vamos a llamar fibras rápidas, o F, de fast significa rápido. A las fibras rojas les vamos a llamar fibras lentas, o S. Las fibras blancas, por ejemplo, van a predominar en músculos rápidos. ¿Qué característica entonces tiene un músculo rápido? Un músculo rápido, por ejemplo, los músculos rápidos suelen ser músculos grandes, son músculos que sirven para hacer mucha fuerza, pero se fatigan rápidamente, ¿está? Su principal función es que sirven para hacer fuerza. Realizan movimientos gruesos y poco específicos, porque justamente sirven para hacer fuerza, no para movimientos finos. Por ejemplo, los músculos de los miembros. ¿Tá? Un cuádriceps, un bíceps, sirve para eso, sirve para hacer muchísima fuerza. ¿Tá? Ahora, aclaro, todos los músculos tienen los dos tipos de fibras, las blancas y las rojas. Ahora, en los músculos rápidos, predominan las fibras blancas o rápidas, más que las rojas. En los músculos lentos, predominan más las fibras rojas o lentas que las blancas. Eso es. ¿Tá? Las fibras rojas, en cambio, van a predominar en los músculos lentos. Los músculos lentos suelen ser músculos pequeños, no se fatigan fácilmente, realizan poca fuerza, porque no están creados para realizar fuerza. Su principal función es la de realizar movimientos finos o específicos, ¿tá? Movimientos como bien particulares. Por ejemplo, los músculos extrínsecos del ojo, que como les dije, nos van a permitir mover el ojo en direcciones específicas. Los músculos de las cuerdas vocales también, por ejemplo. Entonces, dependiendo del tipo de entrenamiento que tenga una persona, también los músculos van a tener diferentes tipos de fibras. Les doy un ejemplo a ver si me entienden. Ustedes tienen
dos personas que corren carreras. Uno de los atletas recorre distancias cortas, son velocistas, o sea, en 10 segundos tienen que recorrer 100 metros. Piensen en qué tipo de fibras tendría esa persona y compárenla con un maratonista, personas que tienen que recorrer 42 kilómetros, que tienen que aguantar, no cansarse rápido. Piensen, ¿cuál de los dos atletas va a tener en sus músculos de las piernas más fibras blancas que rojas? ¿Y cuál de los dos atletas va a tener en sus piernas más fibras rojas que blancas? Una persona que corre 100 metros en 10 segundos tiene que tener una gran explosión de fuerza. ¿Cuál de las fibras predominará más en sus músculos? A ver si me entendieron lo que les dije. ¿Qué les parece? Fibras blancas. Perfecto, exactamente. Cuando ustedes ven las Olimpiadas, generalmente los de raza negra tienen unas piernas así gigantes y te recorren en 9 segundos 100 metros. Sus piernas, seguramente si las analizamos, sus músculos tienen más fibras blancas que rojas, porque yo les dije que tienen gran explosión de fuerza, pero se cansan enseguida. Si vos le haces correr a ese tipo 42 kilómetros no te va a aguantar, porque está entrenado para correr 100 metros con mucha fuerza, y luego se fatiga. Ahora, el atleta que está entrenado para correr 42 kilómetros y tratar de no cansarse fácilmente, sus músculos se remodelan y empiezan a predominar más las fibras rojas que las blancas, porque dijimos que las rojas no se fatigan fácilmente. ¿Está? Ahora, la pregunta importante sería, ¿por qué tenemos dos colores diferentes de fibras? Tiene que ver con el metabolismo. Para hacerlo fácil, las fibras rojas. Perfecto, exactamente, Thais. Y Thais me habla de irrigación. Exacto, las fibras rojas tienen más irrigación. ¿Por qué? Piensen que la irrigación lleva oxígeno. ¿Por qué necesitan más oxígeno? Porque tienen metabolismo oxidativo. Las fibras rojas tienen metabolismo oxidativo. Necesitan oxígeno, mucho oxígeno para funcionar. Las fibras blancas no necesitan tanta irrigación porque su metabolismo es principalmente anaerobio. En realidad no son blancas realmente, son rosas claro, pero bueno, se les llama blancas igual. Así que si ustedes saben qué metabolismo tiene cada fibra, es como que ya saben todo prácticamente. Fíjense que el cuadrito es prácticamente de metabolismo nada más. Entonces, en cuanto al color, las fibras blancas realmente no son blancas, son rosadas, ¿ya? Y las fibras rojas son rojas, ¿ya? ¿Por qué el color? Justamente por la irrigación y también por la mioglobina que tienen. Las fibras blancas tienen poca mioglobina. Recuerden que la mioglobina es lo mismo que la hemoglobina, pero en músculo. Recuerden, la hemoglobina sirve para transportar oxígeno en sangre. La mioglobina sirve para almacenar oxígeno en el músculo. Las fibras blancas tienen poca mioglobina porque tienen metabolismo anaerobio. Las fibras rojas tienen mucha mioglobina porque tienen metabolismo oxidativo. Acuérdense que la mioglobina es la que le da el color rojo a las fibras justamente y almacena oxígeno. Acá está lo que les dije. Acá está lo que les dije. Las fibras blancas tienen metabolismo aerobio, o sea, utilizan muy poco oxígeno. Recuerden que cuando hablamos de... Ahora igual vamos a repasar el metabolismo del músculo, que es pregunta de examen. ¿Qué sería metabolismo anaerobio? Estamos hablando de la glucólisis, ¿no es cierto? De cuando convertimos a la glucosa en ácido láctico o lactato, por medio de la lactato deshidrogenasa. Recuerden que de esta manera se genera muy poco ATP. ¿Está? Creo que ustedes sabrán más que yo, ahora vamos a repasar, me parece que eran dos. No van a comparar con el metabolismo oxidativo, que utiliza mucho oxígeno. Recuerden que en el metabolismo oxidativo teníamos que realizar todos estos fenómenos. Glucólisis para formar piruvato, la descarboxilación oxidativa del piruvato, el ciclo de Krebs, la cadena respiratoria o cadena transportadora de electrones, la fosforilación oxidativa, y ahí sí se terminaba generando ATP. Se genera muchísimo ATP por cada vez que yo hago una vuelta de este metabolismo oxidativo. ¿Está? Por eso, si esta fibra genera mucho ATP, por eso no se cansa, ¿ven? No se fatiga fácilmente.
En cambio, si yo hago metabolismo anaerobio, me canso enseguida. Y otra cosa, recuerden que el ácido láctico genera dolor. ¿A quién no le ha pasado de correr súper fuerte y después le dolían las piernas? Por el ácido láctico. Y acá está lo que dijo, creo que está, sí, Thais, exactamente. Thais dijo por la irrigación, y por eso también aparte de la mioglobina. Fíjense que las fibras blancas tienen poca irrigación porque su metabolismo es principalmente anaerobio. Las fibras rojas tienen mucha irrigación porque necesitan mucho oxígeno, tienen metabolismo oxidativo. Por lo mismo, las fibras blancas tienen pocas mitocondrias, porque la LDH no está en las mitocondrias, así que no hacen metabolismo oxidativo. En cambio, las fibras rojas tienen muchas mitocondrias porque ahí ocurre principalmente el metabolismo oxidativo. Las fibras blancas tienen retículos sarcoplásmicos muy grandes. ¿Por qué? Por este motivo. Realizan mucha fuerza, entonces sus retículos son muy grandes para liberar muchísimo calcio al citoplasma. Y ya vamos a ver que cuanto más calcio hay en el citoplasma, más fuerza realiza el músculo. A esto se le llama efecto escalera o trepé. Ya les voy a comentar porque lo tenemos escrito. Entonces, ¿por qué las fibras blancas tienen tienen retículos sarcoplásmicos grandes? Porque tienen una gran liberación de calcio. Cuanto más calcio hay en el citoplasma, más fuerza realiza el músculo. A esto se le llama efecto escalera o trepé. ¿Está? En cambio, las fibras rojas no hacen mucha fuerza. Se van a dar cuenta porque tienen cisternas muy pequeñitas. ¿Está? Retículos sarcoplásmicos más pequeños liberan calcio, pero no gran cantidad. Se contraen, pero no con mucha fuerza. Las fibras blancas tienen muchas enzimas glucolíticas. Estoy hablando de la LDH por su metabolismo anaerobio. En cambio, las fibras rojas tienen pocas de estas enzimas por su metabolismo oxidativo. Y acá está lo que se suelen confundir en el examen. Las fibras blancas tienen unidades motoras grandes. Esto no significa mucha inervación, es al revés, significa poca inervación. Piensen por qué. Unidad motora grande significa una alfa motoneurona controlando a 3000 fibras. Piensen en esto. ¿Qué fibras se van a controlar mejor? 3000 fibras que estén controladas por una neurona o 5 fibras que estén controladas por una neurona. Obvio que cuanto menos fibras musculares controle una neurona, las va a controlar mejor. Así que unidad motora grande significa poca inervación, porque tengo una sola neurona para muchísimas fibras. Y esto se traduce en algo que dije acá. Las fibras blancas realizan movimientos poco específicos, porque no están bien controladas por la alfa motoneurona. Sirven para hacer fuerza, no movimientos finos. En cambio, fíjense, las fibras rojas tienen unidades motoras pequeñas, o sea, una alfa motoneurona controla a pocas fibras. Esto me indica que necesita mucha inervación ese músculo. ¿Para qué? Con más nervios hay mayor control y de esa manera el movimiento va a ser más fino, más específico, más detallado. Perfecto. Con eso entonces terminamos de estudiar los tipos de fibras musculares. Pregunta de bolillero. Tipos de contracción muscular. Esa es la pregunta del bolillero. Bueno, y también la estudiamos nosotros. ¿Ah? El tema es el siguiente. Estamos acostumbrados, por lo menos a mí me pasó cuando aprendí este tema, estamos acostumbrados a pensar que siempre que el músculo se contrae, se acorta, y cuando se relaja, se alarga. No necesariamente. Puede ser que el músculo se esté contrayendo y no se acorte ni se alargue, tenga su misma longitud. O puede ser que se esté contrayendo y se acorte, o puede ser que se esté contrayendo pero se estire. Por eso cuesta por ahí entender este tema. ¿Ah? Entonces, eso es lo que me explica los tipos de contracción muscular. Vamos a tener 3 tipos de contracción muscular, que son
la contracción isotónica, la contracción isométrica y la contracción auxotónica, que es la mezcla de las dos anteriores. Sería la contracción isotónica. Fíjense lo que dice el nombre. Iso significa igual, tónica o tono significa tensión, fuerza. Así que isotónica, la fuerza se mantiene igual. Eso significa, para que se acuerden. Entonces, la contracción isotónica se llama también, según el Constanzo, contracción con movimiento o contracción dinámica. ¿Qué características tiene? Acá está lo que les dije. La tensión o la fuerza del músculo se mantiene igual, pero la longitud varía, o sea, aumenta o disminuye. Es decir, el músculo se acorta o se alarga. ¿Cuándo realizamos este tipo de movimiento? Cuando el músculo soporta cargas livianas. Vamos a poner un ejemplo. Lo estoy sosteniendo. Vamos a suponer, me voy al gimnasio, en vacaciones imposible, pero durante el año me voy al gimnasio y agarro la pesa, ¿no es cierto? Una mancuerna livianita, 2 kilos, ¿tá? Para hacer ejercicio. Y hago esto. No me pueden decir que acá contraigo y acá relajo. No, porque siempre que yo esté sosteniendo una carga no puedo hablar de relajación. Relajación es si yo no estoy haciendo la fuerza. Entonces, siempre que contraigo, relajo. No, está mal. Contraigo y siempre que yo siga sosteniendo la pesa, seguiré contrayendo. Pero ahí el músculo se estiró. Así que el músculo, siempre que yo esté haciendo este movimiento, está contraído, porque estoy sosteniendo una carga. ¿Cuál es la diferencia? Que como ustedes pueden notar, el músculo, ¿ven? Cambia su longitud, se nota. Cuando hago este movimiento, el músculo se acorta. Sigue en contracción, pero se acorta. Cuando hago este movimiento, el músculo se estira, pero sigue en contracción. Entonces, eso es una contracción isotónica. Se nota cuando estoy haciendo el movimiento. Yo quiero que ustedes sepan varios ejemplos para contarle al profe. Otro ejemplo. Están en el gimnasio haciendo abdominales. ¿Ah? Hago abdominales. A no ser que yo quede tirada en el piso sin hacer nada, siempre voy a estar en contracción. Entonces, contraigo, contraigo, estiro. ¿Tá? Entonces, yo voy a notar que mis músculos abdominales se acortan y se alargan, ¿Está? Entonces, eso es una contracción isotónica. Se nota. Vamos a suponer sentadillas, ¿ven? Cuando con los músculos de las piernas, entonces nos agachamos, nos levantamos, nos agachamos, nos levantamos. Ese es otro ejemplo de contracción isotónica. A la contracción isotónica, a su vez, la podemos clasificar en dos tipos. ¿Ah? Concéntrica, cuando el músculo se acorta. Excéntrica, cuando el músculo se alarga. ¿Cuándo me van a decir que hay relajación realmente? Cuando yo dejo la pesa y pongo los músculos al costado de mi brazo. Ahora estoy en relajación con mi brazo. No estoy haciendo nada. Pero siempre que yo tenga la pesa en la mano, no me pueden decir que está relajado el músculo. No, no digan eso. Así que, contracción isotónica es una contracción con movimiento. El músculo se acorta, se alarga. Concéntrico, excéntrico. Concéntrico, excéntrico. ¿Se entendió? No es difícil, el tema es, bueno, cuesta un poquito. ¿Ah? Entonces, fíjense, es concéntrica cuando el músculo se acorta, es excéntrica cuando el músculo se alarga, pero siempre teniendo la misma fuerza. ¿Ah? Por ejemplo, hacer pesas, hacer sentadillas. Ahora, miren mi postura en este momento. Yo estoy sentada y mi espalda está rígida, ¿no es cierto? Así. ¿Ah? Mi espalda está rígida. Ustedes me podrían decir, ustedes dirían que mi espalda está relajada, los músculos de mi espalda o de mi abdomen están relajados. Obviamente que no, porque si los músculos de mi espalda estuvieran relajados, no tendría mi postura, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, yo tengo la espalda rígida, mis músculos están contraídos, porque si no yo no tendría la espalda rígida. Pero ustedes ven que mi espalda se mueve, que mi músculo se acorta o se alarga. No. Entonces, en este momento, mis músculos de mi espalda están contrayéndose, pero no se nota el movimiento. Entonces, ¿qué tipo de contracción sería esa? Esa es una contracción isométrica. Iso significa igual, métrica significa longitud. Entonces, no siempre el músculo se acorta, o por lo menos a nivel muscular no se ve. Obvio que el sarcómero sí se acorta, pero a nivel de todo el músculo no se ve el movimiento. A eso se refiere. ¿Tá? Entonces, fíjense, pasemos
a estudiar contracción isométrica, o también llamada en el constanzo contracción sin movimiento o contracción estática. La contracción isométrica, ¿qué características tiene? La tensión aumenta, o sea, el músculo está haciendo más fuerza, pero la longitud se mantiene igual. ¿Está? Generalmente este tipo de contracción se realiza cuando el músculo está soportando una carga muy pesada. Por ejemplo, la postura, que es lo que yo les mostré recién, o por ejemplo empujar una pared. Es lo que dice los libros. Entonces vamos a suponer, fíjense, vamos a usar el mismo ejemplo del brazo. Pesita era isotónica, ¿no es cierto? Concéntrica, excéntrica, concéntrica, excéntrica. Ahora, vamos a suponer que yo agarro una pesa de 10 kilos en mi brazo. Yo no puedo, pero bueno. Y yo no puedo hacer esto, porque es muy pesada para mí. ¿Estoy haciendo contracción en mi brazo? Sí, pero no puedo acortar ni estirar mis fibras. ¿Por qué? Porque es demasiado pesada la carga. O, como dicen los libros, empujar una pared. En este momento, aunque ustedes no crean, yo estoy haciendo mucha fuerza empujando una pared. ¿Ustedes ven que mi músculo se acorta o se alarga? No, pero sin embargo se está contrayendo mi músculo porque estoy empujando la pared. ¿Está? La pared es demasiado pesada, no puedo acortar el músculo, pero sin embargo estoy haciendo fuerza. ¿Está? Por ejemplo, el ejemplo de mi espalda que recién les dije. Vamos a suponer que ustedes estén en el oral y el profe les dice, bueno, suponete que ahora vos te parás y empezás a caminar. Si una persona está caminando, díganme a ver si entendieron el concepto. Las piernas de esa persona, ¿qué tipo de contracción está haciendo? Esa persona camina, se está moviendo. ¿Qué tipo de contracción? ¿Isotónica o isométrica? ¿Qué les parece? Isotónica. Perfecto, isotónica. Ahora, si esa persona se queda parada, ¿qué tipo de contracción? Parada sin moverse. ¿Qué tipo de contracción van a hacer sus piernas? Y ahí isométrico, ¿no? Sí. Exactamente. No me pueden decir relajación porque está parada. Si tuviera porque ha pasado, por eso les digo, yo calculo que por los nervios, ¿está? Si queda de pie relajado, no, si estuviera relajado esos músculos, el paciente se cae, ¿está? O por ejemplo, están haciendo abdominales, isotónica, ¿no es cierto? Y ahí el personal trainer le dice, bueno, sostén un ratito, y ustedes quedan ahí un rato aguantando, ¿está? Cuando estaban haciendo las abdominales, isotónica. Cuando sostienen ahí, isométrica, ¿está? Y así, ejemplos que ustedes le puedan dar al profe que no sean los típicos de los libros, a él le re va a gustar, ¿está? Entonces, cualquier movimiento que ustedes hagan suele ser una contracción isotónica, ¿está? Creo que el que va al gimnasio sabe de lo que estoy hablando, porque yo me acuerdo que en el gimnasio aprendí eso más que en fisiología, pero bueno, es eso, ¿está? Incluso los personal trainers son los que enseguida dicen, no, vamos a hacer ahora ejercicios isométricos, no sé qué. Bueno, ahora ya saben la diferencia. Ahora, si yo combino los dos tipos de contracciones que les estoy contando, vamos a tener una contracción auxotónica, que es cuando vamos intercalando contracciones isotónicas e isométricas. El ejemplo que aparece en el libro es el de un arquero. Una vez se ve que un chico leyó mi apunte sin escuchar la clase, porque leyó la palabra arquero y le dijo al profe que era el arquero de fútbol. No es el arquero de fútbol, es el arquero de arco y flecha, por favor. Se ve que leyó el apunte nomás y no estudió el tema, ¿tá? No es arquero de fútbol. Entonces, el ejemplo de contracción auxotónica es el de un arquero de arco y flecha. Entonces, tenemos acá el arco. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Un poco de costado. ¿Qué es lo que tiene que hacer esta persona que va a tirar arco y flecha? Primero, tiene que tensar la cuerda del arco. Miren mi brazo. Tiene que tensar la cuerda del arco. Fíjense en mi bíceps. Cuando yo hago esto, estoy haciendo contracción de mi bíceps. Se acorta, ¿no es cierto? O sea, contracción isotónica de tipo concéntrica. Una vez que tenso la cuerda del arco, ahí sostengo acá. ¡Uy, basta! Una vez que yo tenso la cuerda del arco, ahí apunto a dónde voy a tirar. Fíjense, sostengo. En este momento, mi bíceps está haciendo contracción isométrica. Hizo primero contracción isotónica concéntrica
Ahí sostiene, espéreme 2 segundos. Ay, vamos a ver. Afuera. Perdón. Entonces, contracción isotónica concéntrica, ahí espero, sostengo hasta apuntar bien a donde yo quiero disparar. Y luego, contracción isotónica excéntrica. Y cuando suelto, obviamente, la cuerda, listo, ya se relaja, ¿no es cierto?, el músculo. ¿Ah? Entonces, isotónica, concéntrica, sostengo, isométrica, isotónica excéntrica, bueno, y luego suelto la cuerda, relajación. ¿Se entendió? ¿Ah? Ahora, durante todo el día estamos haciendo este tipo de contracciones intercaladas. ¿Está? Por ejemplo, yo hace un ratito me puse rígida, isométrica. Después me moví, qué sé yo, isotónica. Después me quedé quieta, otra isométrica, en todo momento. ¿Está? Cuando me paro y me empiezo a caminar, como ustedes dijeron, isotónica. Y después me quedo parada mirando una vidriera en el centro, isométrica, porque me quedo parada sin moverme. En todo momento estamos haciendo contracciones auxotónicas, intercalando lo isotónico con lo isométrico. ¿Qué era lo que me faltaba decirles? O sea, profe, Ya. que en sí, ¿Sí? lo que hacemos cotidianamente es la contracción auxotónica, o sea, en sí la vida cotidiana. Exacto. Auxotónica, que sería mezclar lo isotónico con lo isométrico. Eso básicamente. Otro ejemplo que preguntó el profe en el examen era una persona que estaba saltando en una cama elástica. Si alguna vez saltaron en una cama elástica, cuando están saltando, ¿no es cierto?, mueven las piernas. Eso es isotónico. Pero si alguna vez se quedaron quietos, parados en una cama elástica, igual sienten que hay que hacer fuerza, ¿no es cierto? Porque ahí es muy isométrico el ejercicio. ¿Tá? Estamos parados en la cama, pero tenemos que hacer como fuerza para mantener el equilibrio. Así que ahí es isométrica, por ejemplo. Ese es el ejemplo que una vez pidió. Y por último, esto es, la verdad que yo nunca le daba a los chicos, pero vi que el profe ahora preguntó en el bolillero. Es este tipo de contracción. Espérenme 2 segundos, les pongo en el chat. Era esta. Fíjense en el chat, dice isocinética. Eso el profe preguntó, bueno, en diciembre no tuvieron bolillero los chicos, pero en el bolillero figura. Entonces hay que explicar contracción isotónica, isométrica, auxotónica e isocinética. ¿Está? ¿Qué es la contracción isocinética? Es aquella contracción en donde generalmente se realizan deportes como el remo y la natación, en donde el deportista, el individuo, tiene que realizar movimientos, pero mantener siempre la misma tensión para no fatigarse. ¿Está? Entonces, contracción isocinética, vamos a mirar acá, es una contracción con movimiento, ¿está? Es una contracción, es parecida a la isotónica, pero la tensión se debe como, los músculos en general no se acortan y no se alargan mucho, pero el paciente tiene que tener una gran tensión casi constante, en ningún momento variarla y mantener como un cierto ritmo para durante esa carrera, por ejemplo. ¿Está? Eso sería la explicación de contracción isocinética. De todas maneras, cuando lleguemos al bolillero, lo vamos a repasar. Ahí lo tengo bien escrito, pero es eso, ¿está? Se utiliza entonces en deportes como el canotaje. ¿Vieron que el paciente tiene que hacer esto con la espalda? ¿Ah? Canotaje o, bueno, kayak también en la natación, donde hay que tener como es una contracción parecida a la isotónica, pero la tensión como que se debe mantener prácticamente sin cambiarla hasta finalizar ese deporte, digamos, ¿está? Digamos que eso es lo raro que preguntó en el bolillero, pero bueno. Ahí. Perfecto. Otro de los términos que tenemos que estudiar es la hipertrofia muscular. Aclaración, porque el profe ya lo ha preguntado. Creo que yo ya les dije anteriormente. Sí, en la primera clase de fisio les dije. El músculo esquelético
tiene hipertrofia o atrofia muscular, no tiene hiperplasia. ¿Por qué? Porque no tiene gran capacidad de mitosis. Quien tiene la capacidad de hacer hiperplasia es el músculo liso. El músculo liso sí, hace mucha mitosis y puede proliferar. El músculo esquelético solo puede aumentar de tamaño, no de cantidad de células. ¿Puede llegar a tener hiperplasia? Sí, pero es rarísimo, ¿tá? Entonces, ¿qué es la hipertrofia muscular? Cuando vimos en la primera clase de fisio, dijimos que es una forma de desarrollo, ¿se acuerdan? Que puede ser la diferenciación o el crecimiento. Y el crecimiento podría ser hipertrofia o hiperplasia. En este caso, la hipertrofia es el aumento del tamaño de la fibra muscular. ¿Cuál es la causa de que exista la hipertrofia muscular? Cuando aumenta la carga que soporta el músculo. Suele aparecer 8 semanas luego de que empezamos a aumentar la carga sobre el músculo. Así que es cuando ustedes ven que una persona va al gimnasio y empieza a usar pesas cada vez con mayor kilo, con mayor kilaje, y van a ver que en 2 meses ese tipo está bien trabado, ¿no es cierto? Está bien rígido. Ahora, si ustedes ven que una persona en un mes o en 2 o 3 semanas se infla así, no. Eso no se hizo con ejercicio. Eso no se hizo con gimnasio, se hizo con anabólicos. Se nota. Porque la hipertrofia tarda 8 semanas en aparecer. O sea, 2 meses. Si ven que un tipo en un mes ya viene todo, ahí hay algo raro. Hay anabólicos, ¿está? Los anabólicos justamente aumentan la masa muscular y obviamente que hacen mal a la salud, ¿está? A ver. Thais pregunta si el músculo estriado cardíaco también no puede hacer hiperplasia. Exactamente, Thais. El músculo esquelético y el cardíaco son tan similares que ambos pueden tener hipertrofia nada más, no hiperplasia. En cambio, el músculo liso realiza hiperplasia. Nicole dice mucha proteína, sí, ponele. Mucha carne comió el tipo que se infla así. Obviamente que una persona, yo también cuando iba al gimnasio he tomado suplementos proteicos, pero una cosa son los suplementos proteicos y otra cosa son las hormonas esteroides, los anabólicos. Los tipos que toman testosterona y esas cosas, así sus músculos, pero la parte de abajo así está, y obviamente que hace mal a la salud. Así que hay que tener paciencia, en 2 meses van a ver los resultados, ¿está? Pero paciencia, sano, comiendo sanamente y haciendo ejercicio, va a aumentar la masa muscular, no se desesperen, ¿está? De nada. Específicamente, ¿qué le pasa a una fibra cuando se hipertrofia? Aumenta su diámetro. Por eso les puse acá el dibujito. ¿Ven? Acá tienen una fibra músculo esquelético normal y una que está hipertrofiada. ¿Ven? Se vuelve más gordita nada más. ¿Está? Vuelvo a repetir, ¿pueden llegar a tener hiperplasia un músculo esquelético? Sí, pero es extremadamente raro, muy raro, ¿tá? Porque tiene una baja tasa de mitosis. Eso pueden llegar a leer por ahí. Baja tasa de mitosis es que se divide poco las células. Lo opuesto a hipertrofia muscular es atrofia muscular. La hipotrofia no existe, ¿tá? Es atrofia. La atrofia es la disminución del tamaño de la fibra muscular y el tema acá, este es el problema que nos hace sufrir a todos cuando vamos al gimnasio. Tardamos 8 semanas en tener una buena masa muscular y la atrofia aparece en 4 semanas. O sea que un mes que dejemos de ir al gimnasio y cagamos, ¿tá? Otra vez volvemos a donde está. Ese es el problema, pero bueno, la atrofia es mucho más rápida que la hipertrofia, lamentablemente. ¿Tá? Así que ahora este mes que estamos encerrados y se complicó. ¿Tá? A su vez, vamos a tener 2 tipos de atrofia. La atrofia por desuso y la atrofia por denervación. Perdón. No, mentira. Entonces, la atrofia por desuso, la causa es la menor carga que el músculo soporta. Les pongo un ejemplo, como les dije recién. Ustedes dejan de ir al gimnasio y van a ver que en 4 semanas como que se desinflan un poco. Bueno, simplemente el músculo dejó de soportar la misma carga que estaba soportando antes y empieza a disminuir su tamaño. No sé, otro ejemplo que también les puedo dar, vamos a suponer que tienen
les habrá pasado a usted o a algún amigo que se quebró un brazo, le pusieron el yeso, y esos 2 meses que esa persona tuvo yeso, ese músculo no lo pudo usar. Cuando le sacan el yeso, uno de los brazos quedó más finito que el otro. ¿Por qué? Porque este brazo no lo usé durante varios meses, entonces se atrofió, simplemente porque no utilicé carga, no apliqué carga sobre ese brazo. ¿Ah? Eso es lo que suele ocurrir. O sea, dentro de todo, es la atrofia más fisiológica, digamos, que podría haber. ¿Está? ¿Cuál es la alteración que tiene la fibra muscular acá? Es la disminución solamente del diámetro, no de la longitud. Fíjense que disminuye el número de miofibrillas. Acuérdense que las miofibrillas es las que estaban paralelas en la fibra muscular. Entonces, acá tienen una fibra normal y una con atrofia, ¿ven? Solo más finita se vuelve. En cambio, la más grave es la atrofia por denervación, que la causa es la falta de inervación en el músculo. ¿Cuándo ocurre eso? Imagínense un paciente que tuvo un accidente de tránsito, se lesionó la médula espinal y quedó paralítico. ¿Qué significa eso? Que las alfa-motoneuronas de la médula dejan de estimular al músculo esquelético. El músculo está sano, pero al no recibir inervación, deja de contraerse y se empieza a atrofiar. Por eso, por más de que el paciente esté paralítico, tenemos que hacerle kinesiología. ¿Para qué? Para, por más de que ese músculo no reciba inervación, hacer que por lo menos trabaje un poco para que no se atrofie. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema con las atrofias por denervación? Que la fibra disminuye de diámetro, pero también se acorta. Imagínense si mis músculos de mi brazo se acortan. ¿Qué va a pasar? Se me va a retraer el miembro. Imagínense si el músculo de mi bíceps las fibras se empiezan a cortar. El paciente, habrán visto algunos pacientes que no realizan kinesio, que se empieza como a retraer los miembros. ¿Por qué? Porque la fibra se empieza a cortar y tira de la articulación. Lo mismo las piernitas. Si al paciente no le hacemos kinesio, se empieza a cortar demasiado la fibra y genera esa retracción que muchas veces es irreversible. Porque llega un momento que la fibra desaparece incluso y se reemplaza por tejido conectivo. Y ahí ya es imposible de recuperar. ¿Está? Así que, por más de que el paciente esté paralítico, se hace kinesio igual, kinesiología. Por este motivo, para evitar la atrofia muscular. Entonces, como les dije acá, el problema en la atrofia por denervación, y por eso es más grave, que disminuye el diámetro, o sea, se vuelve más finita, por pérdida de miofibrillas, pero también disminuye su longitud por pérdida de sarcómeros. Así que fíjense, atrofia por desuso es la fibra más finita nada más. Atrofia por denervación, la fibra más finita y más cortita, empieza a retraer las articulaciones y el paciente, si es en la mano, por ejemplo, el paciente a lo mejor queda con el brazo así. ¿Está? Ese es el problema. Y como les dije, tarda 4 semanas en aparecer. Perfecto, entonces. Esto van a ver ahí en el Drive, el preguntero que les dejé, el profe ya lo ha preguntado en algunas ocasiones. Otro de los términos que tenemos que estudiar es la sacudida muscular. ¿Qué es la sacudida muscular? Vamos a decir que es la contracción muscular que se produce luego de un solo potencial de acción. ¿Por qué se le llama sacudida? Porque es una contracción tan débil. Entonces, luego de un potencial y nada más, hay una sola contracción, pero es súper débil. ¿Está? La fibra no se alcanza a cortar completamente y el músculo no hace mucha fuerza. Para que ustedes entiendan, a ver si está por acá. Igual lo vamos a ver más adelante. En este gráfico que tienen acá están representadas varias cosas que ya vamos a ver. Pero fíjense acá. En la parte horizontal estamos evaluando en este gráfico los impulsos que recibe el músculo. En la parte vertical la fuerza. Entonces fíjense, cuando el músculo hace un potencial de acción, fíjense cómo aumenta la fuerza, pero ni siquiera llega al 50% de fuerza. Es muy débil. Eso es una sacudida muscular. La pregunta sería, ¿por qué la fibra no tiene mucha fuerza? Porque piensan que esa fibra no tiene calcio en su retículo. Entonces, con un potencial de acción, al citoplasma de esa fibra muscular entra muy poquito calcio. Y si hay poco calcio en el citoplasma, no vamos a poder hacer mucha fuerza. A ver, preguntitas.
sería como un espasmo. No, porque un espasmo por lo menos se nota la contracción. Prácticamente ni se nota, es como una contracción muy, muy suave, digamos. En el espasmo, por ahí es más parecido a una tetania, es una contracción fuerte y sostenida. Eso es más un espasmo. Nosotros acá en fisio le vamos a llamar tetania, digamos. La palabra tetania se suele usar más en músculo esquelético y la palabra espasmo se suele usar más en músculo liso, por ejemplo. Pero es lo mismo, es tetania. ¿Ya? Perfecto. Ver. Vamos a quedar hasta ahí entonces, porque todo lo que les tengo que explicar ahora va en este gráfico. Así que, entonces, perfecto. Entonces, mañana tenemos que terminar ya primera, por suerte, ¿está? Así que ni siquiera creo que vamos a alcanzar a dar las 4 horas de clases mañana. Así que mañana terminamos con los slides que nos faltan, que son todos términos o gráficos. Creo que 2 horas, un poquito más, vamos a tener ni siquiera las 4. Después de eso, van a tener libre todo el fin de, y el lunes arrancamos con segunda era, ¿está? Con músculo liso. De todas maneras, yo mañana, ni bien terminemos primera era, ya les pongo en el drive el contenido de segunda. Igual, no se desesperen, usen el fin de para repasar primera, ¿está? Y el lunes arrancamos segunda tranqui, y así descansan también y repasan los temas que le hayan quedado así como medio raros, digamos. Así que nos vemos mañana, y cualquier duda que tengan, ya saben que me pueden preguntar. Está, a ver... pregunta ahí si hay algún ejemplo de sacudida muscular. No, porque la sacudida es raro que un músculo reciba solo un potencial de acción. Entonces, la sacudida muscular solo se observa, por ejemplo, a nivel experimental, ¿está? Porque incluso cuando yo estoy haciendo este movimiento, se nota que se contrae la fibra, así que se ve que el músculo está recibiendo mucha inervación, digamos, muchos potenciales. Así que es un ejemplo como más, se analizó una fibra muscular y se fue aplicando un potencial de acción a ver lo que pasaba. Prácticamente se vio que ni se contrae la fibra, penitas. Así que cotidianamente no hay ejemplo, digamos. A ver. Ruth pregunta si segunda era en una semana ya la terminamos. No, imposible. Segunda era es larguísimo. Yo calculo que 10 días más o menos. Sí, ahora de lunes a viernes, 5, sí, 10 días, 2 semanas. Y tercera era lo mismo, 10 días más o menos. Las son las más largas. Segunda en realidad quedó la más larga porque el profe metió respiratorio en esa era. Así que segunda era creo que va a ser la más dolorosa para ustedes. Tercera era, calculo que antes de empezar febrero ya vamos a terminar todos los temas. Después ahí ustedes, el 7 me dijeron que es segunda era. No me acuerdo cuándo era el recu de primera. El 7 segunda era, el 9 tercera, y después ahí tenemos tiempo hasta el 22 de febrero para preparar los temitas que nos faltan para el final y repasar bolillero, ¿está? Así que esa sería en teoría lo que vamos a hacer, ¿está? El 23 de febrero es el final. 22 o 23, no me acuerdo cuál de los 2 días, pero está escrito ahí en la plataforma, en un programa que yo vi, 23, sí. Eso en febrero, y el de marzo es el 22 o 23 de marzo, el otro final. ¿Está? Así que eso sería. Así que bueno, entonces, ¿alguna otra duda? Ay, uy, ¿qué hice? Perfecto, entonces. Nos vemos mañana, ¿ah? Tranqui mañana porque hacemos 2 horitas, después descansan el fin, descansan y estudian, no tanto pileta y tanta joda. ¿Está? Entonces nos vemos mañana. Besito.